Hola, mi nombre es Stephanie Félix y mis compañeros son Vanessa Félix. Vianey Urbina. Jesús Rafael García Estrada. alumnos de la Escuela Secundaria General Don Jesús Silva Herzog de Culiacán, Sinaloa. Hoy, 16 de mayo de 2022, venimos a hablar sobre nuestro proyecto Juegos de Ayer y Hoy en Sinaloa. Mi nombre es Vianey. Nuestra hipótesis al inicio era de que sí había juegos iguales, pero diferentes reglas. Algunos también cambiaron sus nombres y algunos ya se habían extinguido. La materia es historia, la currícula corresponde a la utilidad de las fuentes, construcción de los conocimientos. El proyecto se realizó en una clase de Zoom. El maestro a cargo del proyecto nos dijo que si queríamos hacer un proyecto, entramos y elegimos el tema, que fue temas del ayer y de la hora. Juegos del ayer y de la hora. Cuando se eligió ese tema, se buscaron ejemplos y varias fuentes. Se buscaron en libros, videos relacionados a los juegos de antes. Cuando se encontró información, se hizo un guión de preguntas y preguntas para personas que se iban a entrevistar. En el tiempo se encontraron entrevistados, gente para entrevistar y se les dijo que si quería participar y ellos dijeron que sí. Después se entrevistó a cada persona. Después de esas entrevistas, cada miembro hizo un análisis del tema, haciendo una tabla sobre los juegos mencionados y cómo se juegan y sus reglas. Hasta este momento. Bueno, mi nombre es Vanessa y yo entrevisté a Jesús López Sánchez el día 16 de febrero de 2022. A continuación vamos a pasar un video de la entrevista, un fragmento. Nada, porque en ese tiempo no teníamos ni con qué jugar. Nomás tomando leche de vaca en el corral, nomás no había más que hacer aquí en el rancho. ¿Qué juego le gustaba practicar cuando tenía 7 años o más? El trompo, el yoyo, cuando había cómo comprarlo. Y ¿Con quién jugué? pues con mis compañeros de la escuela. Béisbol, voleibol. Y nomás porque había más posibilidades aquí en el rancho, no había mucho desenvoltura del deporte. Él dijo que cuando tenía 4 años no jugaba nada porque no había recursos para que jugar, o sea, no había... Lo que jugaba se lo inventaba, no había como juguetes. Y le preguntamos a qué jugaba cuando tenía 7 años y dijo que al trompo porque no tenía otros juegos, nomás tenía un juego de trompo. Mi nombre es Vianey y me tocó entrevistar a la maestra Termisa López Campos. Le vamos a pasar un fragmento donde nos dice a qué jugaba. Por ejemplo, ellos jugaban a los pistolazos, jugaban desde a que uno se hacía pasar como ganado y el otro se lanzaba. Jugaban juegos más bruscos que yo.
pero en algunos jugaban junto conmigo, o los dos, entre todos pues jugábamos varios juegos. ¿Qué juego le gustaba practicar cuando tenía 4 años o menos? Y se puede decir las reglas. Mira, te puedo decir de los 6 en adelante, porque de los para atrás no recuerdo, la verdad. Así, o sea, Por ¿qué juego ejemplo, le gustaba? a los 6 años, ¿de qué edad quieres que te diga? Digamos, de los 6 a los 9, o de 6 hasta qué edad quieres que te diga. De 6 hasta la edad que se acuerde. Ah, bueno. Mira, en mi edad más pequeña jugaba mucho a las Barbies y a los muñecos. Pues las Barbies, pues ya ves, tú las conoces, son más delgadas, más pequeñas que los muñecos grandes, o que los monos. En aquel entonces, nosotros las niñas le decíamos monos, para hacer la diferencia entre las Barbies y jugábamos a los monos, jugábamos a la casita, a los trastecitos, con mis hermanos también jugaba, por ejemplo, a la conea, a las escondidas, a la pilindrina y al elástico, al bombandeo. Ya más grande, bueno, no sé si me vas a hacer otra pregunta o les sigo. Sígale, si quiere, sígale. Ah, bueno, ya más grande jugaba a los ladrones con ellos. Jugábamos, pues también ya más grande seguíamos jugando a la conea, a las escondidas, al bote escondido, al cinto escondido, al conejo, a la rayita. Con ellos también jugaba al conejo y a la rayita. ¿En qué consiste la rayita? Jugábamos de diferentes formas. Hacíamos una rayita y jugaba con ellos a las canicas, que es a los hoyitos. Hacíamos 4 hoyitos y íbamos lanzando con el dedo así la canica, y teníamos que meterlo en el primer hoyito, luego en el segundo y así. Y el que lo hacía primero era el que ganaba. Y a la rayita aventábamos la canica, hacíamos la raya que te comento, aventábamos la canica y el que se acercara más a la rayita era el que ganaba. Esa era una. También jugábamos con la moneda, a la rayita también, aventábamos la moneda y el que llegara a la pura rayita o a más cercas posible era el que ganaba. Jugábamos a la cebollita, jugábamos a los palitos, al stop, al zapatito, a la pilindrina, como te comentaba, a la matatena, a la tiendita. Las anoté porque son varios, a las frutas, a la escuelita jugaba. Yo casi siempre era la maestra y ellos eran mis alumnos, tanto el más grande como el más pequeño. A las estatuas de marfil, a los monstruos, a las costureras. A la costurera, y jugaba con mis amigas. Ellos no tanto jugaban conmigo a la costurera, porque ahí se trataba de hacerle la ropa a nosotros, a las muñecas, que casi siempre era a las Barbies. Y al trenecito, pues fueron varios juegos que jugábamos en aquellas épocas, que siento que es muy diferente a la vida actual. También de vez en cuando, ya más grande, jugamos a las maquinitas porque ya empezaban a existir. ¿Cómo se jugaba la chilindrina? ¿Cuál era la regla? Cilindrina.
Cilindrina. Sí, la pilindrina, aquí se le llama avioncito. En algunas partes es distinto. Pues, no sé si tú has jugado, se le pone 3 primeros cuadros y luego ahorita te lo puedo dibujar o no. Bueno. Sí, adelante. No va a ser así que digamos, porque no tengo tampoco tan buen pulso, ¿verdad? Más o menos. Hacíamos 3 cuadros primero. Y luego hacíamos 2. En los primeros cuadros tenías que brincar con un solo pie. En los 3 primeros. Le lanzabas primero. Aquí es un círculo, pero bueno. Era así, mira, más o menos. No sé si se ve. ¿Sí se alcanza a apreciar? Mira, Sí. estábamos aquí afuera. Me faltó el cuadrito. Le hacíamos un cuadrito en la parte de afuera. Cada uno tenía que tener, por lo general, siempre teníamos con lo de los refrescos, con el fondo de refresco, que viene siendo de redondo, era casi por lo general con lo que jugamos para que pudiera peso y pudiera agarrar más vuelo y más distancia. O si no, pues ya una moneda. Bueno, aquí poníamos, cada quien tenía su espacio y poníamos lo que íbamos a lanzar. Entonces iniciamos aquí, lo aventamos esa moneda o el pedazo de vidrio, lo aventamos en el primer cuadro. Sí, lo puedes, un poquito más alejado. Y como lo aventaba aquí al principio, teníamos que brincar con un pie al segundo cuadro, con un pie. Y seguías brincando con el mismo pie al otro cuadro. Y ya aquí, ya pon tus dos pies así. Y luego ya brincabas con un pie en el que sigue, con 2, con 1, y acá como quien dice era la cabeza. Entonces, el que llegaba las reglas consistían en lo siguiente: si yo lanzaba el pedazo de vidrio aquí y yo no caía aquí en el primer cuadro, entonces yo perdía y se regresaba mi vidrio a este lugar y seguía la que fuera en segundo turno o después de mí, y ella lo lanzaba, se iba brincando como te comenté y se regresaba de la misma manera. Entonces agarraba antes de brincarse, de salir, agarraba su pedazo de vidrio y ya pisaba aquí y ya salía. Entonces ya lo iba a lanzar a la segunda y así a la tercera. Le poníamos numeración para saber cuál iba a ser el cuarto en donde se iba a lanzar, si iba a ser primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y así hasta el que llegara primero aquí, ese era el que ganaba. Como pudimos ver, la maestra nos dijo algunos juegos que jugaban y nos explicó cómo jugaba algunos y con quiénes. Nos dijo que jugaba a las Barbie, a los muñecos, juegos, por ejemplo, al elástico, y nos dio unas reglas de algunos. Hola, soy Jesús Rafael y a mí me tocó analizar la entrevista de doña Rafaela Campos. Vamos a ver un fragmento de su entrevista. Jugaba a las casitas, hacíamos trastecitos de tierra, los compraban juguetitos, pero hacíamos trastecitos de tierra, jugábamos a las comiditas con las muñecas, hacíamos fiestecitas que según mis primas hacíamos bodas, que hay un árbol que da una flor como coronita, rosita,
Eso le poníamos a la novia y hacíamos fiesta, a la pilindrina, al boli en la tarde ya. Nos juntábamos todas las primas, era un montón. Con mis hermanas jugábamos a la cuerda, jugábamos a la conea que le dicen. No sé si ya con esas, ¿verdad? Aquí podemos ver todos los juegos que ella jugó. Jugaba a las casitas, trastecitos de tierra, hacían fiestas, bodas y jugaban a la pilindrina y a la cuerda y a la conea. Yo soy Stephanie y a mí me tocó entrevistar al señor Francisco Cabanillas. Los fragmentos anteriores son de personas que se criaron en el ambiente rural y yo voy a pasar con el señor que se crió en un ambiente urbano. Vamos a pasar a ver un fragmento de su entrevista. ¿Qué juegos le gustaba practicar con sus padres? Bueno, más que con mis padres, con los compañeros que tuve en la escuela, tuve la oportunidad de jugar varios juegos, valga la pena la redundancia. Dentro de los más importantes está, por ejemplo, lo que es el trompo, que actualmente todavía lo siguen jugando los niños. Fue algo que me entretuvo mucho y me dio la oportunidad de hacer buenos amigos cuando estudiaba cuando estudiaba la primaria. El trompo, pues yo espero que ustedes lo conozcan, ya que es un juego que no pasa de moda, todavía lo siguen disfrutando muchos niños. Me tocó jugarlo mucho, entre otros tantos. Adelante. ¿A qué edad dejó de jugar esos juegos? ¿Perdón? ¿A qué edad dejó de jugar esos juegos? Cuando tenía de 6 a 10 años, a 12 años, algo así. Los juegos de ambiente rural son muy diferentes a los del ambiente urbano porque en el ambiente rural solían jugar con tierra o con cosas de madera o así. Y aquí era más diferente porque jugaban como con muñecos de plástico y así. Mi opinión es que los juegos se jugaban mucho en esos tiempos y no era como ahora que los niños no salen mucho a jugar a la calle. Los juegos cambiaron mucho a los como son ahora, porque antes a veces hasta ellos hacían y ahora pues no. Si queremos juguetes, pues los vamos a comprar a la tienda o simplemente nos vamos a jugar en un aparato electrónico. Lo que yo opino es que, o sea, antes los jugaban, pero los pocos juegos que jugaban los sacaban de su imaginación, los inventaban. Y dejaban de jugar esos juegos a temprana edad porque algunos los mandaban a trabajar. Eran pocos los que seguían jugando hasta la edad que deben de jugar niños, porque a niños antes los mandaban a trabajar. Algunos juegos sí cambiaron, pero como de nombre nada más porque siguen siendo lo mismo. Siguen siendo las mismas cosas para jugar, pero algunos sí cambiaron. Yo sí llegué a jugar varios juegos que se jugaban antes por mis primos
y también por unos primos que viven en un rancho que ellos casi no tenían mucho para aparatos electrónicos. Por eso me tocaron jugar muchos juegos de antes. Yo también jugué juegos así de que dibujabas la pilindrina, a la cuerda, saltar la cuerda, el elástico. Así hay gente, niños en esta época que siguen jugando estos juegos. Pero, o sea, ahorita no es tanto que jueguen, es más electrónico los juegos que tienen ahora. Yo también llegué a jugar el trompo, pero pues ahora son de plástico, no son de madera. Los juegos de ahora no han cambiado mucho como los de antes, porque se llaman iguales, pero hay muchos que sí han cambiado su forma de jugar porque se llaman iguales que los de antes, pero son muy diferentes a la hora del juego. Hay muchos que sí han jugado, pero son diferentes. A mí sí me gustó el proyecto y me pareció pues algo muy interesante porque nos platicaron sobre cómo eran sus juegos y que ahora han cambiado mucho, que solo jugamos con el celular. A mí sí me gustó porque aprendimos cómo jugaban antes la gente. O sea, ahorita hay pocos los que juegan así en la calle, pero aprendimos cómo hacían los juegos, qué se inventaban. Así con palos que encontraban en el piso, hacían un juego. Mi opinión es que a saber sobre los juegos de antes y también sobre cómo la gente se entretenía en esos tiempos fue muy interesante porque te enseñaba sobre otro tiempo cuando no había aparatos electrónicos muy comunes. A mí también me gustó este proyecto porque aprendimos a ver cómo se entretenían ellos cuando tenían electricidad. No tenían electricidad, cuando tenían juegos eléctricos. Bueno, muy bien. Y nada más, dígame, ¿cuál es su materia favorita? Historia. Historia. Ah, bueno. Muy bien, primer principio. Bueno, gracias, Juan.